¿Qué tal? Mi nombre es Roberto Horta, aspirante a la carrera de Ingeniería en Tecnología Ambiental. Presentaré mi informe final enfocado a los impactos ambientales en el sector de la construcción. Conforme a los indicios del deterioro ecológico, se hacen más evidentes la evaluación del impacto sobre el ambiente en las distintas actividades humanas y se vuelve más insoslayable. Aquí se analiza el relativo mérito de distintas formulaciones del coste físico de la construcción, tal cual es la energía incorporada, coste energético y coste de material. El sector de la construcción debe tener en cuenta que necesitamos más de 2 toneladas de materias primas por cada metro cuadrado de vivienda que construimos. La cantidad de energía asociada a la fabricación de los materiales que componen una vivienda puede ascender aproximadamente a un tercio del consumo energético de una familia durante un periodo de 50 años. La producción de residuos de construcción y demolición supera la tonelada anual por habitante. La situación ambiental de la Tierra en nuestros días se ha tornado precaria. El hombre, en su quehacer económico y social, procede efectos sobre el medio ambiente que pueden ser positivos o negativos. Los síntomas del deterioro ambiental del planeta y sus efectos sobre la calidad de vida son resultado de los modelos de desarrollo que han tenido lugar. Algunos de los objetivos del presente informe es controlar el consumo de los recursos materiales, tales cual son el agua, la energía, y también reducir las emisiones contaminantes hacia el agua, aire y suelos, la minimización correcta y gestión de los residuos que se generan a lo largo del proceso constructivo. El presente proyecto de investigación se inició con la búsqueda de información bibliográfica relacionada con el tema. De forma seguida, se realizó una búsqueda de páginas y o sitios web que proporcionaran información al respecto. Se realizó una investigación de campo donde, con apoyo de la ingeniera responsable del Departamento de Medio Ambiente, nos permitió el acceso a algunas áreas en construcción dentro del proyecto BMW Greenfield San Luis Potosí. De esta manera se tuvo oportunidad de llevar a cabo un diario de campo con la finalidad de detectar algunas áreas de oportunidad. Al término del recorrido, se realizó una entrevista con la ingeniero, quien amablemente me brindó sus respuestas y puntos de vista. Adicionalmente, se realizaron encuestas al personal operativo y de ingeniería con el fin de identificar si ellos consideraban que la constructora a la cual brindaban sus servicios cumple o no con los aspectos básicos para evitar impactos negativos al medio ambiente. Como parte de los resultados, nos hemos dado cuenta que con respecto a los recursos naturales, pues se debe tener presente que el aprovechamiento de un determinado recurso natural no debe de afectar en sí al equilibrio ecológico que lo sostiene y que es responsable de su existencia. Por ejemplo, en el caso de la madera, será necesario compatibilizar las explotaciones forestales con la regeneración de las mismas, mediante replantaciones que produzcan una nueva materia prima al ritmo pertinente, pues de otra manera estaremos agotando un recurso renovable por definición. En cada obra que se inicia, en cada proyecto que se inicia para la construcción de naves industriales, plantas, casas habitación, pues es más que obvio que acarrea un consumo de recursos naturales, se deforesta, se realiza compactación de suelos, lo cual ocasiona la erosión de la tierra. ¿Qué recursos necesitan las obras de construcción en sí? Como materias primas para fabricar los materiales y los productos necesarios para edificar, pues estaría requiriendo madera, agua, elaboración de los materiales durante la etapa de construcción, energía para posibilitar la extracción de recursos para su posterior manufacturación y su distribución a pie de obra. ¿Cómo podemos contribuir al ahorro de agua desde nuestro puesto de trabajo? No desperdiciando los materiales que se manipulan, pues han necesitado de un elevado consumo de agua durante su fabricación. Actuar con responsabilidad en aquellas operaciones que necesitan agua, fabricación de hormigón, morteros y de otras pastas. Curado de la estructura.
humectación de los ladrillos, riego de pastos, de pasos de vehículos, limpieza del equipo, material de obra, entre otros. El uso racional del agua es una práctica elemental y sencilla de aplicar. No se trata de escatimar su consumo, sino de consumir estrictamente la cantidad necesaria. Con respecto a la energía, la problemática se basa en dos aspectos básicos: en la dificultad de producir la suficiente energía que permita continuar con el modelo industrial vigente y a su vez mantener el nivel de confort al que estamos acostumbrados. Viviendas con calefacción, aire acondicionado, aparatos electrodomésticos, etc. En la complicación ambiental asociada a la producción energética, no debemos olvidar que la fuente principal de generación energética de nuestro país tiene su origen en los procesos de combustión de recursos no renovables, tal cual es el gas natural, el petróleo, el carbón, que producen emisiones de CO2 y provocan el calentamiento nocivo global del planeta, también conocido como efecto invernadero. ¿Cómo podríamos nosotros contribuir desde nuestro puesto de trabajo? Tal y como ocurre con el agua, el uso de la energía del que somos responsables durante la etapa de ejecución de un edificio no se ciña exclusivamente a aquella que usamos para iluminar la obra o para poner en funcionamiento maquinaria específica, sino también debemos pensar en la importancia de aprovechar los materiales que manipulamos, pues ha necesitado un elevado consumo de energía tanto para su fabricación y distribución hasta el punto de suministro, como para el transporte del residuo hasta el punto de tratamiento. Se podría o se debería optimizar el transporte y el uso de maquinaria realizando una buena planificación de la obra. Las emisiones pueden definirse como una descarga o como las descargas de contaminantes en el medio que pueden afectar al aire, al agua o al suelo. Hablando de la generación de residuos, la industria de la construcción y demolición es el sector que más volumen de residuos genera, siendo responsable de la producción de más de 1 tonelada de residuos por habitante y año. Los residuos de las obras de construcción pueden tener diferentes orígenes: la propia puesta en obra, el transporte interno desde la zona de acopio hasta el lugar específico para su aplicación, unas condiciones de almacenaje inadecuadas, embalajes que se convierten automáticamente en residuos, la manipulación, los recortes para ajustarse a la geometría, entre otros. El impacto asociado a los residuos de la construcción está relacionado con los vertidos incontrolados, los vertederos autorizados, sobre todo si en ellos no se lleva a cabo una gestión correcta, el transporte de los residuos al vertedero y los centros de valorización, la obtención de nuevas materias primas que necesitamos por no haber reutilizado los residuos que van a parar al vertedero. Y pues bueno, ¿qué podríamos hacer o cómo podríamos contribuir desde nuestro puesto de trabajo? Para obtener mejoras eficaces en la gestión de residuos es necesario definir una jerarquía de prioridades. En orden de importancia, estas son minimizar el uso de materiales y recursos necesarios, es decir, reducir el consumo de materiales o de materias primas, así como el uso de materiales, y reducir los residuos, como evitando las compras excesivas, el exceso de embalajes, etc. Y evitar que los materiales se conviertan en residuos por acopios, transporte o manipulación inadecuados. También podríamos o deberíamos reutilizar materiales aprovechando los materiales desmontados durante las tareas de derribo que pueden ser utilizados posteriormente. Reutilizar los recortes de piezas cerámicas, azulejos, etc. Realizar un correcto reciclaje de residuos. Una clasificación correcta para favorecer esta acción. Recuperación de energía de los residuos, destinar a centrales de incineración aquellos residuos que puedan servir de combustible para la producción de energía. Evitar cantidad mínima de residuos al vertedero, dificultar o imposibilitar su reciclaje o su reutilización posterior. Llegando como a una conclusión, si tenemos en cuenta que la capacidad del planeta para asimilar los contaminantes, que genera nuestra sociedad es limitada y que los recursos de que disponemos también lo son, es imprescindible detenernos a reflexionar sobre la necesidad de hacer una buena elección
y un correcto uso de los materiales, para evitar, en la medida de lo posible, que se transformen en residuo por falta de planificación, o simplemente porque cada vez es más común practicar el insostenible hábito de usar y tirar. La solución es sencilla. Primero, consumir lo que realmente necesitamos, sospesando las prestaciones y el impacto ambiental a la hora de desencantarnos por uno u otro material. Después, fomentar la reutilización y el reciclaje. Con esto podemos concluir la presentación del informe final a fin de poder ingresar o tener una oportunidad de ingresar a la carrera de Ingeniería en Tecnología Ambiental. Agradezco a la maestra Araceli por su atención, por su apoyo y también de la mano un agradecimiento a mi esposa por toda la comprensión que ha tenido para con un servidor. Les deseo un excelente día y pues bueno, vamos a continuar superándonos. Hasta luego.